Bien, buenas tardes. Vamos a retomar, ¿no? el trabajo con esta mesa redonda, mesa de debate, en la que, bueno, la pregunta, después de lo que nos ha explicado Juan Carlos, me parece una pregunta bastante capciosa, ¿no? Yo diría aquí, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Pero bueno, yo ya estoy un poco metiendo cizaña. Sobre esta cuestión, digamos, ¿qué podemos hacer y qué debemos hacer para, digamos, superar, ¿no? Esta situación de colonialismo lingüístico, ¿no? En el que seguimos, ¿no? Yo diría que todavía más, ¿no? Y que constituye efectivamente un elemento que bloquea en buena medida la toma de conciencia de los andaluces y las andaluzas como pueblo y con todo lo que eso significa. Digo, para tratar sobre esta cuestión contamos con una serie de compañeras y compañeros, yo creo que absolutamente cualificados, ¿no? Para, bueno, aportar ideas sobre esta cuestión. Muy rápidamente os lo presento en el sentido en el que estamos en la mesa, empezando por Juan Pablo Mora Gutiérrez, que es profesor titular de Lingüística General de esta universidad, de la Universidad de Sevilla. Seguimos con Manuel Rodríguez Illana, doctor en periodismo, psicólogo y profesor de lengua castellana y literatura. Seguimos con Igor Rodríguez Iglesias, que es profesor del área de lengua española de la Universidad de Málaga. Y finalmente tenemos a Soledad Castillero, que es profesora de antropología social en la Universidad de Granada. Ahora creo que está en la Universidad de Granada, ¿no? Otra vez, ¿no? No. Ah, ¿no? Ah, bueno, es verdad, ahora estás en Coimbra. Ahora está en Coimbra, por eso yo siempre que nos encontramos le pregunto ¿en qué universidad está ahora? Porque ha ido... Esto es un termómetro Sí. de cómo está También. la academia y los puestos de trabajo. Efectivamente. Deciros que entre las personas que estaban invitadas a la mesa, finalmente no vamos a poder contar con Yolanda Pérez, que es una escritora en andaluz y por cuestiones familiares finalmente no ha podido estar con nosotros. Y también a Inmaculada Serón Ordóñez, que es profesora de traducción e interpretación en la Universidad Pablo de Olavide, que igualmente por cuestiones, en este caso no de índole personal, familiar, sino de índole administrativo, jurídico, judicial, pues le han citado a una cuestión y, bueno, pues se ha pedido disculpas y no vamos a poder contar con ella. Eso hace que la mesa se desequilibre notablemente, ¿no? Desde el punto de vista de género, pero bueno, la realidad es lo que nos ha deparado, ¿no? Como les decía, son personas que cada uno desde distintas ópticas, en distintos ámbitos, con distintas, diríamos, aportaciones, pues viene trabajando sobre la temática que nos reúne, sobre la lengua andaluza, sobre el andaluz. Y lo que les pedimos desde la organización es que pues, nos aporten algunas de sus ideas en relación a esta cuestión, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer, qué debemos hacer en relación al andaluz, diríamos, ¿no? A la lengua andaluz? Vamos a intentar, porque entendemos que el debate es una parte fundamental, entonces vamos a intentar limitarnos a 15 minutos por cada una de las personas intervinientes y para tener luego un tiempo suficiente de discusión, de intercambio, de compartir, ¿no? Ideas o bueno, pues opiniones también, ¿no? Así que yo, sin más, pues le voy a dar la palabra, si os parece, en el orden en el que estamos sentados en la mesa y empezaría entonces Juan Pablo Mora. Cuando quieras, pues ya te digo, sí, yo voy a ir llegando, digamos, para
para, digamos, que no se nos pase, voy a ir controlando el tiempo y os avisaré cuando queden un par de minutos para que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Pues cuando quieras. Muy bien. En primer lugar, quería dar las gracias a Juan Porra, que se contactó conmigo para invitarme a este evento, también a la organización del evento. Y lo primero que quería hacer es una aclaración. Yo, igual que Juan Carlos Moreno Cabrera, soy también de Lingüística General y, en cierto modo, soy aquí un cara dura, porque yo tampoco he investigado nada, he publicado nada así específicamente sobre el andaluz. Sí lo he hecho vicariamente a través de mi alumnado. Yo desde hace varios años trabajo por retos, aprendizaje basado en retos, y mi alumnado hace proyectos en las distintas asignaturas y muchas veces han elegido el andaluz, y normalmente ha sido cuando hemos tratado temas de discriminación lingüística o presión lingüística, y siempre lo han enfocado así, porque es una realidad que los andaluces, yo soy andaluz, soy de aquí de Sevilla, y hemos sido discriminados tradicionalmente. Yo creo, y un poco retomando una de las cuestiones que se han tratado en la conferencia de mi colega Moreno Cabrera anterior, porque yo lo he vivido en primera persona, yo creo que el sistema educativo y ese intento de homogeneización sí influye sobre las personas. A ver, voy a poner un par de anécdotas personales. Un día mi hermano vino a casa hablando con la V, o sea, todas las palabras las pronunciaba con la V. Porque tenía un maestro que le decía, creo que era varón, un maestro que le decía que la V tenía que pronunciarla así. Y claro, eso le duró 2 días porque desató la misma reacción que ha habido aquí. Nos reímos tanto de él que dejó de hablar con la V y no le hizo caso al maestro. Pero, sin embargo, la cuestión de hablar con la Z era una cosa muy distinta. Yo soy de aquí de Sevilla y seguramente mi entorno era seseante en este mal sentido del uso de la palabra, es decir, que solo teníamos un fonema para lo que serían las fricativas. Y a mí, en cierto modo, yo durante muchos años estuve, pues, hasta que no logré automatizarlo, pronunciando la Z. Es decir, que a mí se me esforzó esa Z. Tengo esa conciencia porque siempre cometía muchos errores a lo largo de muchos lapsus linguae, a lo largo de todo mí. Yo decía, ¿por qué hago este tipo de errores? Y luego lo comprendí cuando entendí que se me estaba forzando algo que no era natural en mí. Es decir, que ese proceso lo sufrimos, vamos, y lo hemos sufrido. Yo por lo menos soy consciente que no puedo ponerlos porque tampoco sé mi realidad de cuando era niño, pero he sido consciente de esa realidad, ¿no? Yo sí me he ocupado durante mucho tiempo, luego repasando mis últimos 30 años así de preocupaciones y demás, he estado muy preocupado desde siempre por todas estas cuestiones de discriminación lingüística y de opresión lingüística, porque la opresión lingüística la sufren muchísimos colectivos, empezando por toda la cuestión del sexismo lingüístico. El mundo está claro que está pensado para los varones, y eso es algo que tampoco te das cuenta hasta que te pasan anécdotas, como también me pasó a mí. Yo estudiaba en un colegio católico y en mi época todavía, por lo menos hasta tercero de BUP, éramos todos varones, y hubo un profesor de filosofía que nos llamó a la pizarra con la siguiente frase a toda la clase. La siguiente a la pizarra. Yo tenía como 15, 16 años, que era cuando se daba filosofía, y recuerdo que sentía, está usando el femenino conmigo, me está feminizando, porque cuando uno llega a la adolescencia, todo lo asociado a, bueno, hay un montón de expresiones hacia las mujeres, hacia las niñas, que son terriblemente negativas. Entonces, ese profesor estaba jugando con nosotros porque al final dijo, bueno, con la siguiente me refería la siguiente persona. Pero yo no lo perdoné nunca, ¿vale? Es decir, que aunque fue un profesor que me marcó en ese sentido, pero no me di cuenta hasta mucho después que la situación de mis compañeras, cuando yo llegué a COUS y teníamos compañeras, era que desde que habían nacido tenían que haberse acostumbrado en ese uso de masculino y femenino, en saber cuándo las estaban incluyendo y cuándo las estaban excluyendo. Entonces, en ese sentido, esa discriminación está ahí. Está también la discriminación que tenemos en otro tema que me ha preocupado bastante como lingüista, es la pérdida de diversidad lingüística. La mitad de las lenguas del mundo, más de la mitad de las lenguas del mundo están ahora mismo amenazadas, y todo se debe a este mismo tipo de procesos, ¿no? Se hace sentir a la gente
que lo que están hablando es algo inferior, que a las nuevas generaciones hay que pasarle una lengua que no las discrimine. En el caso de Latinoamérica es obvio, la América donde se habla español, el español está fagocitando un montón de lenguas y en un proceso bastante acelerado, y que intentamos hacer lo posible por revertirlo, incluso aunque haya leyes y hoy día la legislación, todos seamos muy progresistas desde el punto de vista de las leyes, pero la realidad sigue siendo que los pueblos indígenas, los pueblos originarios de América, están perdiendo sus lenguas y siguen en ese proceso de pérdida lingüística por cuestiones de discriminación como las que sufrimos las personas andaluzas, ¿no? También sucede con las personas con algún tipo de lo que, bueno, creo que la Constitución decía hasta hace nada, disminución, eran disminuidos, creo que es lo que se ha cambiado, se les llamaba disminuidos, ahora se ha puesto discapacitados, que sigue siendo igual de horrible que disminuidos, pero que es más aceptable por ahora, pero tenemos leyes que son maravillosas, pero luego en la práctica, con un colectivo con el que yo trabajo bastante, porque lingüísticamente es muy interesante y Juan Carlos Moreno Cabrera lo sabe, es el colectivo de las personas sordas y las lenguas de signos. Son lenguas fascinantes, pero la sociedad sigue empeñada en que a las personas sordas que no pueden oír hay que oralizarlas y luego escrituralizarlas, por supuesto. Entonces, esa opresión que sufre el colectivo sordo y la vulneración de los derechos lingüísticos que sucede a día de hoy todavía en nuestras escuelas, clama al cielo, clama al cielo. A ver, creo que si voy enumerando todas las discriminaciones y opresiones, luego las personas con dislexia en el sistema educativo, por esa fijación en la escritura, ¿no? Hay un lingüista británico que muchos de los fenómenos a los que se ha referido el profesor Moreno Cabrera anteriormente los ha englobado dentro de lo que él llama el scriptismo, ¿no? Que es esa obsesión con la escritura, como si la escritura fuera algo realmente determinante, pero que lo ha sido en la historia de las ideas lingüísticas, porque hasta hace muy poco, bueno, todavía no ha llegado a todo el mundo, ¿no? Como ha demostrado él anteriormente, seguimos obsesionados que las lenguas son ante todo lenguas escritas y que lo que se habla es algo vulgar. A mí el término vulgar ni siquiera me gusta, pero entiendo que lo uses por el tema de lengua vulgar de la Edad Media, ¿no? Entonces, no sé un poco cómo decirlo, pero yo creo que lo más importante, lo que tenemos que hacer, no con respecto al andaluz, sino con respecto a las personas que usan el andaluz, es el respeto, es respetarlas y aceptarlas tal como son, que no las respetamos. Voy a dar también otra anécdota, la voy a llamar P, porque sería la inicial de su nombre, pero es una alumna que terminó el año pasado estudios ingleses, que comenzó en estudios ingleses en 2019-2020, justo el año de la pandemia, y que es de Puerto Serrano, o Puerto Serrano. En Puerto Serrano la mayoría de la gente es egea. Y cuando llegó a primero de estudios ingleses, la invité a una de mis clases para que hablara a mi alumnado usando su jejeo, y yo pensando para mí, a ver qué tal le va a ir en la carrera aquí universitaria con ese jejeo, ¿no? Porque el tema es que las presentaciones en clase, en todo el tipo de comunicación oral, pero lo más alucinante de esta chica, que yo digo, vamos a llamarla P, es que cuando terminó cuarto el año pasado, la volví a invitar a una de mis clases y grabé los vídeos y los tengo subidos en YouTube porque le pedí permiso, ella seguía jejeando todavía, incluso había estado en Inglaterra de Erasmus y allí en Inglaterra no había tenido ningún problema con su jejeo, había sido aceptado, pero me la encontré hace un par de días y ahora me ha contado que se quiere presentar porque quiere ser policía, después de haber terminado la carrera, quiere ser policía, pero que tiene que hacer una entrevista oral y a ver qué hace en la entrevista oral con su jejeo, porque ella nunca lo ha ocultado, pero si va a una entrevista de policía y la oyen jejear, ¿qué van a pensar de ella? Simplemente automáticamente porque ella jejea y porque el jejeo está mal considerado en nuestra sociedad y las personas que jejean parece que tienen como un estigma asociado a un montón de cosas que son totalmente falsas y que
ejemplos como ella son los que tendríamos que dar, que por eso la grabé, para dar a conocer que el jejeo, desde el punto de vista lingüístico, y Juan Carlos supongo que podrá coincidir conmigo, es simplemente el paso final de ese cambio lingüístico que se está produciendo de la S, que se convierte en una aspirada, como la F se convirtió en aspirada del latín, y que ha pasado en múltiples lenguas del mundo, y que si todo el mundo jejeáramos ahora mismo, pues al español y al andaluz no le pasaría absolutamente nada. Sería simplemente un cambio lingüístico que se ha impuesto porque es algo natural en las lenguas del mundo que los sonidos se debilitan y sufren transformaciones y desaparecen, y la lengua pues sigue tal cual. Pero hasta que no logremos convencer a la sociedad de que eso es así, que tenemos que respetar a las personas y que tenemos que aceptar como son y que hacer el esfuerzo por entenderlas aunque jejeen, no vamos a llegar a ningún sitio, creo. Así que esa sería mi receta. Respetar a las demás personas y aceptar como son. Y eso es otra de las cosas que, ya que con esto termino, que más me llaman la atención, ¿no? Y creo que Juan Carlos Moreno Cabrera también lo ha mencionado antes, ¿no? Hemos dejado de aceptar un montón de discriminaciones porque ya no son tolerables, aunque ahora estamos sufriendo una cierta involución, pero la discriminación lingüística siempre se ha aceptado, se sigue aceptando y se ve como lo más normal del mundo. No sé cuándo llegaremos a acabar con ella, pero lo intentaremos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Pasamos sin más a la palabra a Manuel. Cuando ¿Se me oye con el micro? ¿Se oye? Sí, Sí, lo que no sé es cómo se pone. No hace falta ponerlo. Déjalo. Lo dejo aquí. Eso es para, Vale. Perdón. eso es para la otra cámara. Momento técnico. Bueno, como dice Javier, que está aquí, siempre es bueno enunciar, ante todo, quién eres, de dónde provienes y cuál es tu experiencia, ¿no? No como una tesis doctoral en abstracto o cualquier documento científico, ¿sí? Si no, este de aquí, ¿se lo ¿Este? pone así? Sí. No Vale. se vayan a cortar, quita. Entonces, bueno. De la cámara es este. O sea, tienes Perdón. que tener los dos, es que tienes que tener los tres, porque uno es para la cámara, otro es para el móvil y otro es para el público. Ahora. Parezco Ancelotti. Entonces, yo soy, bueno, por un lado, mi formación académica, yo hice psicología, luego hice doctor en periodismo y ahora me gano la vida como profesor de lengua castellana, de secundaria. Entonces, a lo que yo me dedico va un poco a caballo entre esas tres materias, ¿no? Entonces, bueno, pues yo puedo aportar un poco estas perspectivas, ¿no? Y cómo yo vivo el tema del andaluz, ¿no? Bueno, yo me dedico al análisis de los medios de comunicación, sobre todo, pero la ideología, ¿no? Yo no soy un experto en lingüística, etcétera, ni tampoco tengo un conocimiento de las variedades del andaluz. Yo, eso, lo que me dedico es a desentrañar un poquito la ideología subyacente en los discursos, ¿no? Que es lo que me pone, ¿no? Entonces, y de hecho hice un trabajo que aquí el profesor Manuel Cabrera ha reseñado antes, que era Por lo mal que habláis. Quien tenga interés en adquirirlo puede hacerlo aquí, en el stand. Hay ejemplares. Y bueno, y tras esta cuña publicitaria, lo que quería comentar es que o sea, el título que le puse yo, por ejemplo, a este trabajo, no fue porque sí. Yo como profe, o sea, yo he escuchado a veces, decía algún compañero, oye, niño, habla bien, ¿no? Pero niño habla bien no porque no digas tacos o palabras que se consideran más sonantes, entre comillas, sino un caso fue, que es lo que a mí me llamó la atención, que entró un jefe de estudio donde yo estuve trabajando, entró a la clase y pregunta, oye, ¿dónde estaba pasando lista? Y ¿dónde está fulanito? Y entonces uno de los niños dijo, Zahío. Yo estuve trabajando bueno, no voy a decir el sitio por la persona que hizo esta corrección, ¿no? Entonces dijo Zahío, en vez de se ha ido.
Bueno, esto el profesor ya ha comentado este aspecto lingüístico. Entonces eso a mí me empezó a despertar una serie de cosas. Ya leí trabajos del profesor Mono Cabrera, de Igor, y entonces ya yo me di cuenta de que realmente estaba, o sea, yo estaba colaborando como agente de colonización, ¿no? Yo estaba colaborando en una serie de cosas que luego me di cuenta que eran absolutamente falsas. Por ejemplo, el tema de los vulgarismos, ¿no? Yo ya tenía un poco la mosca tras la oreja, pero cuando empecé a profundizar en este tema ya me di cuenta que, bueno, la mera noción de vulgarismo en lengua, ¿qué es? Pues una herramienta de dominación. O sea, ¿quién determina lo que es vulgarismo? ¿No? Claro, ¿quién está en el poder? O sea, lo que yo digo es la lengua fina, la lengua, el modelo, ¿no? Y sin embargo lo que tú dices es un vulgarismo, que además luego las etimologías son muy curiosas, porque vulgarismo viene de vulgo, ¿no? Oye, era una persona vulgar, el vulgo era el pueblo, ¿no? Luego está o sea, el villano, ¿no? Una persona muy mala es el villano, ¿no? Pero sin embargo, si tienes sentimientos de lealtad, etcétera, eres noble, ¿no? O sea, los aristócratas son mejores personas que la gente de las villas, ¿no? Entonces, me sucedió, siguiendo con el tema de mi condición de profesor de secundaria, ¿no? Hace algunos años también me pasó que le mandé un ejercicio como preparar una especie de dramatización, de representación, ¿no? Anotar una serie de cosas y preparar una exposición por grupos, ¿no? Entonces estaba con estos niños de primero de la ESO y entonces una niña me dice, profesor, me llama y voy y dice, oye, ¿que podemos hacerlo en andaluz? Entonces yo digo, hombre, claro, porque hombre, que lo suyo es que lo haga el andaluz, no lo va. Dice, sí, es que vamos a hacer una cosa de risa. Entonces, claro, los niños desde chicos, los niños y niñas tienen introyectado la cuestión implícita, pues claro, el análisis de discurso que yo hago es del discurso explícito, es decir, las barbaridades que se profieren desde entornos narbonenses, etcétera, pero también el discurso implícito. Claro, tú pones la tele y tú a quién escuchas hablar en andaluz. Por ejemplo, en una conocida cadena autonómica con nombre de Punto Cardinal, a los morancos, los informativos, los programas considerados serios de debate, de análisis político, tal y cual, están siempre absolutamente vallisoletanizados, ¿no? Bueno, aunque el concepto pueda ser un poco conflictivo, hay una diglosia, hay una separación. La lengua, pero es que además eso lo he llegado a leer en un libro, o sea, en una revista de sociolingüística andaluza editada por esta misma institución, ¿no? Había un profesor que decía que en Andalucía se tenía que enseñar un habla de domingo. Y vemos la metáfora del traje, ¿no? Pero es que lo decía así esta persona, ¿no? O sea, hay que enseñarle a los niños andaluces una lengua de domingo, que ellos sepan que cuando tienen que ser tomados en serio, etcétera, etcétera, pues hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar la forma de hablar, ¿no? Otra conocida filóloga con mucho predicamento mediático dijo en esa misma emisora con nombre de Punto Cardinal, pero en la versión radiofónica, que claro, que cuando, hombre, que tú puedes entrar a una tienda, esto es literal, que tú puedes entrar a una tienda y puedes pedir una farda, ¿vale? Porque en esos momentos estamos más relajados, decía, no, con los vulgarismos no pasa nada. No, no es que esté mal, es que porque ya van un poco reculando, porque como ya se van dando cuenta de que vamos ganando terreno, ya un poco se empiezan a cortar un poquito, ya no pueden decir las cosas de manera tan directa. Entonces dice, bueno, no pasa nada con los vulgarismos, todos lo hacemos. Es como diciendo, todo el mundo tiene un muerto en el armario, ¿no? Todo el mundo tiene algún pecadillo. Hombre, no pasa nada, es como, seamos benevolentes, no está bien, pero bueno, si no lo dicen mucho, no pasa nada tampoco, ¿no? Entonces dice, no, que todo el mundo en algún momento lo hacemos, ¿no? Lo de los vulgarismos. Dice, pero claro, cuando tú entras a una tienda, puedes venir una falda, pero cuando tú das un discurso político, estás en una tribuna académica, no vas a decir balcón ni alcalde. O sea, ni balcón ni alcalde, tienes que decir balcón y alcalde, ¿no? Entonces, claro, los niños de chico ven que claro, esa pregunta que me hace esos alumnos no viene de la nada. Ellos ven que en la tele, si quieres que te tomen en serio, tienes que meter ese, ¿no? Y enlazo un poco con el tema psicológico, ¿no? Había un autor, ¿no?, que era y activista político, que era Frantz Fanon, que estudió mucho lo que se llama el síndrome del colonizado. Y entonces él pone el ejemplo, yo leí un libro suyo que se llama
piel negra, máscaras blancas, ¿no? En este libro él pone el ejemplo, él es martinicano de piel negra, ¿no? Es negro, caribeño, y él decía y él menciona en ese libro explícitamente el estereotipo del negro que se come las R's, porque por lo visto en francés hay esa visión, ¿no? Por lo visto, bueno, pues allí en el Caribe se pronuncia esa variedad francés de otra manera y tal. Y entonces cuenta la anécdota de un colega suyo que va a París, a la metrópoli, y entra a un bar y dice, camarero, me da una jarra de cerveza. Bueno, esto es una exageración. Lo estoy haciendo así porque es la traducción al castellano de lo que él seguramente quiso expresar en francés, ¿no? La edición del libro que tengo, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos el estereotipo del andaluz que se come las S. No tenemos una diferencia fenotípica o física clara con lo que es el modelo o la población del centro de la península, ¿no? Pero en el fondo los procesos son los mismos. De hecho, Fanon en ese libro pone otro ejemplo de los libros de texto, y esto lo vivo yo como profe. O sea, los libros de texto de lengua castellana y literatura no tienen desperdicio alguno, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, dice Blas Infante, fue el libro de lengua, no de historia, fue el padre de la patria andaluza y murió víctima de la guerra civil en 1936, ¿no? Sí. Como el que le da un resfriado. Bueno, pues los libros que hablan de los vulgarismos, etcétera. Entonces, Fanon habla de ese estereotipo, de lo del negro que se come las R, nosotros nos comemos las S, pero también pone ejemplo de los libros de texto, que claro, allí le dicen, allí los libros de texto pone, allí en el Caribe, ¿no? Dice, claro, porque nuestros ancestros, los galos, ¿no? Nos podemos imaginar a Asterio Belli, ¿no? Bailando reggae, cosas así, ¿no? Pero claro, en los libros de texto nosotros tenemos las actividades, los ejercicios, dicen, del libro de lengua, no de historia, ¿eh? ¿En qué año fue reconquistada tu localidad? ¿De dónde procedían quienes la repoblaron? ¿No? Porque hay una teoría de vaciado, en fin, no me voy a meter en eso porque son aspectos más propiamente históricos, pero es que está todo en el pack. Pero claro, ahí tenemos en Despidal, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, tenemos esa experiencia que yo vivo como profe, ¿no? Esa colonización psicológica que se traduce en ese tipo de admoniciones, el niño habla bien, en esa creencia implícita de que el andaluz es para decir cosas graciosas, el chiste, etcétera, etcétera, como he analizado, ¿no? Y luego también, porque claro, el título que escogí para el libro, lo de Por lo mal que habláis, eso se basa en una historia que me contó una antigua compañera, ya jubilada, profesora de lengua, que me contó que fueron en una ocasión a Madrid a un congreso, un congreso de filología, lingüística, académico, y se encontraron con el célebre poeta Dámaso Alonso, que además fue director de la RAE, es decir, que no estamos hablando de una persona cualquiera, que fuera una cosa, bueno, que no tiene mayor importancia. O sea, es una de las personas con el estatus tanto artístico como académico suficiente como para que esto que voy a comentar ahora sea tomado en cuenta, es como paradigmático. Dice que él estaba en un grupo allí hablando, esta antigua compañera, esta profesora de lengua de aquí de Sevilla, y un amigo suyo y un compañero suyo fueron a Madrid. Entonces Dámaso Alonso se le acerca y dice algo así como, sois andaluces, ¿no? Y entonces ella con mucha alegría le dijo, sí, don Dámaso, ¿cómo lo ha sabido usted? Ya le contestó, por lo mal que habláis, ¿no? Entonces, esto es, vamos, no tengo, bueno, es lo que me contó ella, ¿no? Pero es que un compañero mío también, que está presente, estoy hablando de personas que conozco de mi sindicato, ¿no? También me contó en una ocasión, él es profesor de biología, y que estaba preparándose, o sea, se presentó al examen de oposiciones en Extremadura, que no en Castilla y León o en Asturias, no, en Extremadura, y entonces hizo la prueba oral y empezó a hablar, y el presidente del tribunal le dice, perdona, dice, ¿vas a seguir hablando así? Dices, sí, dice, no, es que los andaluces habláis mal. En un examen de oposición con todas las implicaciones, que eso, bueno, Igor lo puede decir mucho mejor que yo, porque ha estudiado estos fenómenos, en fin, que es un tema ya laboral, o sea, un tema serio, ¿no? Económico. Y luego, por último, ya puesto, ya como se ha comentado aquí, ya está el discurso explícito, que ha surgido algunas de estas cuestiones al respecto, ¿no? Efectivamente hay un profesor también de secundaria muy famoso cuya, en fin, énfasis por su defensa del andaluz es loable, y que yo aplaudo y celebro,
pero que, como he analizado, tiene, en su discurso tiene una serie de cargas de profundidad que realmente responden a esas medias verdades con las que se trata de rebajarle la categoría al andaluz, ¿no? Porque efectivamente esto de la lengua, o sea, del conjunto de hablas en ebullición, proviene de una metáfora que era que la utilizó Manuel Alvar, que se decía que el andaluz estaba algo así como en plena efervescencia y que estaba tratando de componerse la reordenación. Se ha ido la reordenación del sistema roto, ¿no? Cuando, bueno, los sistemas lingüísticos no se rompen, sino que ninguno, ¿no? Bueno, ahí la RAE, o sea, la RAE se ha confabulado. Sí. Sí. De la cámara. De la cámara directa. Vale, me acerco entonces, ¿no? Ahora se oye. ¿Sí? Vale. Bueno, pues eso, estaba comentando que este tipo de metáforas provienen de eso, de discursos, ya el discurso explícito sobre la lengua, pero en el que se difunden todo este tipo de mitologías, ¿no? Y de dialecto-ideologías, ¿no? Como ha dicho el profesor Moreno Cabrera. Bueno, no... Habla hacia este. Hacia este. Bueno, ha sido un partido complicado, pero hemos luchado los 90 minutos, no hay que dar un balón por perdido. Y bueno, pues sin más, pues eso, ¿no? Una perspectiva de cómo ese discurso se difunde pues, a través de los medios de comunicación y a través de la escuela. Muy bien, pues muchas gracias. Paso la palabra directamente a Igor Rodríguez. ¿Este es el de la cámara? Este. Bien. Y no, pero este es para el móvil. Hay otra cámara ahí. Espérate que la han montado. Bueno, como la gente de Huelva nos gusta decir que somos de Huelva, pues yo vengo de la Universidad de Málaga, pero soy de Huelva. Y además que tuve el honor de tomar la plaza de Juan Carlos, cuando Juan Carlos se jubiló, por profesor Grado como fui yo, y después me pegué el vacileo de irme. No, porque me fui a Málaga. Porque yo en Madrid la verdad que no pintaba nada. Enseñaba lingüística porque yo soy lingüista y yo estaba súper contento en la universidad. Además, muy bien, todo perfecto, pero salía a la calle y estaba en Madrid. Y yo allí no pintaba nada, yo necesitaba mi playita, ¿vale? Mi océano Atlántico. Y aquí parece que la playa está muy lejos en Sevilla, pero la playa está aquí igual que si te vas de Vallecas a la UAM, que es la Universidad Autónoma de Madrid, el tiempo que ella es el mismo, ¿vale? Así que ahí también me cambió la perspectiva, así que me ha venido bien ahora para ver que las distancias aquí tampoco son tan grandes. Y el tiempo que se echa, así que vivimos muy cerca uno de los otros. Coimbra está una mejita más lejos, una mejita más lejos. Bueno, yo también fui locutor de radio, también voy a referirme a eso. Y hasta hace poco estuve grabando en estudios de grabación, locutor de radio, pero no aficionado. Yo trabajé en la cadena SER y lo digo con humildad, era bueno porque el estilo radiofónico, tal, además había venido a una escuela de doblaje aquí en Sevilla cuando estaba estudiando en bachillerato, me contaba en lo que en Huelva decimos la camioneta, que es el autobús interurbano, la Dama, la única empresa que tiene un monopolio. Y venía aquí a una escuela de doblaje y después me llamaron de los estudios. Entonces yo le ponía la voz en los estudios. Repsol, no sé qué, no sé cuánto, qué. Y sonaba por la gasolinera, por la radio, tal. Bueno, todo eso. Total, que empecé a trabajar después en la universidad y como esas cosas de complicado con Hacienda, pues ya les decía a los estudios que no me llamaran. Pero los estudios, cuando me llamaban, me decían que esto es lo interesante aquí, no me va a echar currículum. Lo interesante aquí era que me decían que en andaluz no. Porque yo me empeñé, llegaba a un punto en hacerlo en andaluz.
y entonces me cerraban el micrófono cuando yo lo quería hacer en andaluz. Así. Me cerraban el micrófono y yo lo quería hacer en andaluz y me decían andaluz no. Entonces después, cuando fui a hacer la tesis doctoral, pasa nada. Yo solo... Así es más susurradito. No, porque si no parece el futbolista. Menos, que soy del Recre, entonces menos micrófono. Me pondrían más. Bien. ¿Por dónde iba yo? Por la radio, ¿no? En andaluz, no. Y cuando fui a hacer la tesis doctoral, claro, mi motivación, después de haber leído el libro de Juan Carlos, que el libro estaba escrito desde el año 2000, y yo había ido a la Universidad de Cádiz a estudiar la carrera de lingüística, que es la carrera que después yo profesionalmente he desarrollado. Da igual, pues, se graba por los... Esto no importa, yo harto la voz, me escuchan atrás, ¿no? No pasa nada. No sé por qué entra El de cable funciona. el de cable funciona. Pues el cable... Ya si falla el cable ya es... Vamos, el cable no. Ya tu brujo. Bien. No vea con los micrófonos. Total. Entonces, ese era mejor, te suena diferente. Cuando fui a hacer la tesis doctoral, después de haber leído el libro de Juan Carlos, que lo leí haciendo una estancia en La Habana, allí en Centro Habana, yo leyendo el libro, allí con las gallinas y lo pues, estaban por los balcones y se escuchaba ¿qué? Y yo leyendo el libro, que en la vida me podía yo imaginar que después iba a sustituirte en realidad, ¿no? A tomar el relevo, ¿no? Y claro, ahí encontré las claves de lo que yo andaba buscando y las lecturas que yo después fui desarrollando a partir de ese libro. Libro La dignidad e igualdad de las lenguas, crítica de la discriminación lingüística, que estaba publicado desde el año 2000. Y yo en el año 2000 yo soy de 1980, y yo estaba desde el año 78 en la UAM. Y yo tenía 20 años, por tanto era un estudiante. A mí nunca nadie me dio a leer el libro, nunca. El libro llegó a mis manos con 32 años. Me dio coraje, me dio muchísimo coraje, porque ahí es donde estaba. Lo que yo tenía eran intuiciones, porque yo venía a las instituciones coloniales, que son las universidades, que no es que se haga con maldad. Alguna gente lo hace con maldad, para que nos vamos a engañar, pero otra gente no lo hace con maldad, es que lo ha normalizado. Y estos son instituciones coloniales. La Universidad de Sevilla, la Universidad de Huelva, la Universidad de Cádiz, de Málaga, todas las universidades, sin excepción. Todas son universidades, trabajamos y estamos en una institución colonial. Hemos ido a instituciones coloniales previamente, al colegio, es una institución colonial. Los estudios de doblaje son instituciones coloniales. La cadena SER es una institución colonial, Onda Cero, Canal Sur, todas son instituciones coloniales. De un colonialismo lingüístico, un colonialismo cultural, colonialismo, en este caso, españolista, con un nacionalismo metodológico españolista, con un clasismo metodológico burgués, clasismo, y con el nacionalismo, el clasismo y el colonialismo metodológico. Esos son tres ejes fundamentales que sustentan estas instituciones, y aunque se diga, porque yo lo tengo más que comprobar, por mucho que se diga, por mucho que se denuncie, porque claro, uno viene de la juventud con el idealismo de, no, pero esto lo hacemos así, lo escribimos, lo leemos, lo hablamos, hacemos encuentros tal, y cambiamos el mundo. Claro, eso está bien que lo piense y que lo siga pensando alguien que es joven, pero eso no va a suceder así, porque estas son instituciones plenamente consolidadas y te pueden hacer dejar una clase, un aula, para que tú, como dice Ramón Grosfogel, brinques y saltes en tu carnaval. Y estamos brincando y saltando en nuestro carnaval, pero no va a cambiar de institución, ni esta, ni la que yo trabajo, ni la tuya, ni nada, ni la de Coimbra. Por mucho que Coimbra esté articulada en torno al Centro de Estudios Sociales. Entonces, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo yo puedo hacer si a mí me dicen en los estudios
en andaluz, ¿no? Pues deja de grabar publicidad. Cuando yo me fui a Madrid, que allí es donde están los estudios de verdad, digamos, ¿no? Porque ahí es de donde se hace todo, de Madrid y Barcelona. Aquí me contaba una directora de un estudio de doblaje de Sevilla, que además era un encuentro que estábamos comiendo contigo. ¿Te acuerdas aquella vez que estaba Pilar Tábora, Antonio Manuel, y había allí la que doblaba la serie de Goku? Mercedes Hoyo. Era la directora y le habían dado el doblaje de Bola de Dragón, ahora con perspectiva de género, que le habían metido un personaje femenino de protagonista, que no he visto por ahí en ningún lado, el nuevo Bola de Dragón. Lo estaban doblando los mismos actores y actrices de doblaje aquí en Sevilla, pero se lo había encargado, el estudio japonés se lo había encargado un estudio de Barcelona. Barcelona estaba hasta arriba y se lo había pasado a Sevilla, porque en Sevilla se había doblado la versión original, con el maestro Mutenroy y todo eso, que era el actor que hacía de Mauricio Colmenero en la serie de Aida, que también de Huelva. Y entonces la cuestión es que todo se hace en castellano. Si tú sabes articular en castellano, yo recuerdo cuando iba aquí a la escuela de doblaje que me ponían, no que me pusieran a mí, sino que le ponían a todas las personas de la escuela un lápiz cuando no sabía articular, cuando no sabía imitar cómo hablaban en Burgos o en Valladolid. En Valladolid, dicho al estilo madrileño, cómo hablaban en Madrid. Entonces ponía un lápiz, porque había que hacerlo así. La manera que yo encontré, y fíjate si le he perdido dinero, porque decirle a los estudios, no, que sepan ustedes que por cada textito así, voy a enseñar papel si no te importa, un texto así son 200, 300 euros de locución, en un estudio así, y para un locutor que no es conocido. ¿Cuánto más es conocido? Recuerdo hace unos años que Ramón Langa, que era el que doblaba a Bruce Willis, le puso una frase de 2 palabras, así, pum, pum, y cobró 600 euros a uno de Huelva que quería que Ramón Langa dijera su nombre. ¿Vale? La frase era diciendo su nombre, anunciándolo en la radio, y le pagó 600 euros. O sea, ahí se mueve mucho dinero, pero solo lo puedes hacer en castellano los andaluces si tú no tienes capacidad de imitación, porque es imitación de cómo hablan allí. Pues no paga la factura. Si quieres pagar la factura, pues la manera de hacerlo es un acto político, que es decir, no. Esto lo grabo en andaluz. ¿Que no se graba en andaluz? Pues no lo grabo. Yo me lo puedo permitir porque tengo otro trabajo, pero es que hay muchos que no. Cuando fui a hacer la tesis, la quise hacer con los locutores de Canal Sur, que esa la de... ¿Cómo la has llamado tú? Muchas gracias. La del punto una conocida cadena autonómica con nombre de Punto Cardino. Es que tiene mucho... Es que no pueden decir Andalucía porque... Claro. Canal Sur. Y entonces yo le escribí, aprovechando el correo, ya estaba en la universidad, aprovechando el correo de profesor de universidad que me contestaba, porque el de email no me lo contestaba nadie. Entonces yo digo, bueno, pues como la gente tiene más tontería que un mueble va, pues te contestan con este. Efectivamente contestaban. El único que no me contestó fue el director de Canal Sur, que era Joaquín Durán. Esto lo conté, ¿te acuerdas aquella vez? Y se me mosqueó Joaquín Durán. Estaba en el público. Yo nunca recibí. Sí, pues ya te la mandé. Porque también se lo mandé al director general de la cadena SER, Gran Vía 32, Madrid, y él sí me contestó. Y es el que dirige Torcotarro allí en el Grupo Prisa, y él sí me dio el permiso para yo estar allí con los estudios haciendo el trabajo de campo, con los locutores andaluces. Pero yo lo quería hacer al principio con los presentadores de Canal Sur de las noticias, para preguntarle una cosa, por la pregunta de investigación. La pregunta de investigación puede a veces parecer muy simple, pero era una pregunta de gran profundidad. ¿Por qué los presentadores de las noticias de Canal Sur, por particularizarlo en los presentadores de las noticias de Canal Sur, no hablan en andaluz? Una cosa sencilla para yo hacer mi trabajo de campo etnográfico, sociolingüística, crítica etnográfica, a lo que yo me dedico. Nada, que no lo pude hacer en Canal Sur. Canal Sur no me dio nunca el permiso para yo preguntarle a estos locutores, para yo tener entrevista con ellos, que me dijera, por lo menos que me lo digan, no me lo suponga yo. Mira, a mí me gustaría, o que me diga, pues no, es que eso me está mal hablado. Pues la verdad es que no sé qué piensa. Pero sí sé qué piensan los locutores que hablan para todo el Estado español, desde Gran Vía 32, que presenta Carrusel Deportivo, Hoy por Hoy, ¿no? Hora 14, ¿no? La cadena SER. Pues toda esta gente son andaluces. Hasta Pepa Bueno, que estaba
Es extremeña. Y estaba allí en por la redacción y era extremeña. ¿Sabes, no? Porque además tuve preguntas, pero estamos en andaluza. No, ella es de Badajoz. Digo, ya, hablan andaluz. Y lo que pasa es que cuando se ponían delante del micrófono ya no hablaban en andaluz. Todos los que entrevisté hablaban en andaluz. Todos. Hubo uno que me contó una cosa interesante, que es el que le pone la voz a Lowy, en el intermedio pone la voz también. Ponemos un montón de publicidad y es el que canta los goles cuando marca gol un equipo de fútbol. Gol patrocinado por no sé qué, no sé cuánto, el que sustituye a Pepe Domingo Castaño en Carrusel Deportivo. Se llama, ¿cómo se llama este hombre? No me acuerdo, Juan, pero no me acuerdo cuál es el apellido. Raza y mi barro bigote del No. intermedio. No sale, es una voz en off. Él es de San Fernando, porque muchos de estos encima eran de Cádiz, de San Fernando, que me llamó la atención, digo, ¿cuánta ficción radiofónica hay en Cádiz? Y me dijo una cosa muy interesante. Soy un traidor, tengo que pagarme las facturas, porque también me contó, cuando yo estaba en Andalucía a mí nadie me llamaba y tenía que trabajar pues la hostelería, el lugar de explotación laboral por excelencia. Y encima que no llegaba. Y intentaba ganar la vida como locutor, como actor de doblaje, no me llamaban. Resulta que cuando yo lo estaba entrevistando, era el que ponía la voz en off desde Madrid a Canal Sur Televisión. Había sustituido y sigue siendo la voz del que te dice: esta tarde en Canal Sur a las 4 la película del año Catapult. Pues este es el que ponía la voz, el que la sigue poniendo desde Madrid. Porque ya conociendo el percal de haber hecho mi investigación, entiendo que el que está aquí no sabe que ese que es de Madrid es de San Fernando. Pero él me dice, pero si yo me quedo en Radio La Isla, que es como se llama la radio municipal de San Fernando, a mí no me llama nadie. Como quedan 30 segundos, quería contarle estas anécdotas, porque vale, teoría y todo eso, no a los libros. Quería contarle estas anécdotas que particularizan desde la experiencia de ser andaluz, porque siendo andaluz, igual que dice el barrio, ¿quién siendo andaluz nunca ha escrito una letra? Pues ¿quién siendo andaluz nunca lo han desvalorizado, lo han descapitalizado, lo han discriminado? Le han dicho, lo vamos a decir con todas las letras, una carajota. Una cosa desde no solamente la ignorancia, sino desde el racismo lingüístico, con una base fundamental, que es el colonialismo, que parte de esa colonización castellana y cuya bola no vamos a parar si no hacemos una cosa, que es decir no. En este caso es, si no hablo en andaluz, no lo hago. Yo las clases las doy en andaluz. Y es la manera de legitimar. Escribir en andaluz legitima nuestra forma de ser y estar en él. Muchas gracias, Igor. Y ya Perdón, Tomás. le pasamos la palabra a Soledad Castillero. Madre mía, la verdad que yo estoy un poquito abrumada con tanto aparataje, ¿no? No sé si se escucha. Sobre todo con la cantidad de veces que me han dicho que estas cuestiones pues no son más que meros esencialismos, ¿no? La verdad es que gracias, Juan, y compañeros, compañeras, asistentes, por organizar un espacio así. Yo, antes de nada, quiero reivindicar el derecho a sentirme cómoda, sobre todo al volver a una facultad y encontrarme, de la que he sido profesora, encontrarme con compañeros y compañeras excelentes de este departamento, del departamento de la Universidad Pablo de Olavide y de, bueno, pues tantos colegas de los que tanto aprendo siempre. Yo he traído un poquito limitada. He traído una pequeña presentación, ¿vale? A mí me gusta mucho jugar con las imágenes
y siempre he jugado o he trabajado con imágenes externas, nunca lo he hecho con imágenes propias y esta es la primera vez que utilizo una imagen propia pues para dar pie a una serie de cuestiones de relevancia como las que hoy nos traen aquí, ¿no? Mi nombre es Soledad Castillero, yo soy antropóloga social, actualmente trabajo en la Universidad de Coimbra, pero principalmente soy una mujer andaluza de pueblo y ceceante. Yo soy de Montalbán de Córdoba, un pueblo donde se cecea y se jejea, y actualmente soy una ex ceceante, una ex jejeante, con todo el dolor de mi corazón, porque yo creía que ese proceso de perder mi acento había sido una forma inocente, fruto de pasar distintos años de mi vida fuera, pero no casualmente se ha ido blanqueando y no se ha ido acentuando mi ceceo y mi jejeo, ¿no? Y eso explica muchísimo de todas las cuestiones de marginalidad que estamos hablando hoy aquí. Esta imagen me parece muy simbólica como antropóloga porque yo siempre digo que las extraescolares a las que has asistido y el lugar donde has aprendido a montar en bicicleta determinan mucho tu punto de partida para llegar a unos espacios o a otros, ¿no? Yo me he pasado pues todas mis extraescolares bailando sevillana y tocando castañuelas, aunque cuando me han preguntado a lo largo de mi vida si sé tocar algún instrumento, siempre he dicho que no, ¿no? Y esto ha sido una reflexión que he tenido hace poco, ¿no? Como también todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura andaluza se entiende de forma hegemónica en un sitio espectacularizante, pero no en lo cotidiano, ¿no? Eso no tiene el mismo valor que el ballet o el violín u otro tipo de aprendizaje. Y aprendí a montar en bicicleta mientras mi padre hacía palas para los tractores de la aceituna y arados para el campo en su taller, entre hueco y hueco, ¿no? Todo esto para contextualizar cómo no puedo entender el andaluz y por tanto lo andaluz y por tanto Andalucía desde una perspectiva más amplia sin una perspectiva interseccional que atraviesa el género, la clase y el lugar de origen, porque no entiendo el andaluz o lo andaluz si no es a través de una serie de hechos dicotómicos que pueden ser muchos más, pero yo he traído aquí un resumen de los que he ido vivenciando y aparte que han ido saliendo en mis investigaciones. Antes de comenzar a nombrarlo, yo quería comentar que yo he sido esa alumna que tú tuviste en clase y que en una carrera de antropología social en Andalucía, no en cualquier otra parte del estado, concretamente en la ciudad de Granada, yo en mi primer año pedí permiso a una profesora para ver si podía hacer mi exposición con mi acento, con mi ceceo originario o no. Y la profesora me dijo que por supuestísimo que sí, pero nadie me cogió y me dijo, ¿tú te estás dando cuenta de lo que estás preguntando, de la gravedad que estás enunciando al pedir permiso para hablar de la misma forma que todo tu linaje? ¿No? Son cuestiones que muchas veces se diluyen y pasan desapercibidas porque no se le da una importancia real. Y esto tiene que ver con los hechos dicotómicos, como por ejemplo la idea de pueblo-ciudad. También soy la hermana de un padre al que le llega una factura de un logopeda de un colegio público porque su hijo cambia de pueblo, habla como el padre, es decir, habla con mi hermano, como mi hermano cecea, se va a un pueblo donde se cecea y le mandan un logopeda sin avisar a la familia para que le corrija durante 3 días el ceceo y se lo quite. Entonces, claro, mi hermano recibe la factura del logopeda y dice, ¿qué le ha pasado? No, mira, es que no se expresaba bien y tenía problemas de comprensión oral. Bueno, muy en la relación de las anécdotas que estamos contando y que son tremendamente graves. Son cuestiones cuanto menos serias. Como decía, el andaluz o lo andaluz siempre como un hecho dicotómico de que sí, pero no, esa línea porosa de que es bueno y de que es malo, de cultura e incultura, y aquí desde la antropología yo creo que esto es un concepto que nos tiene la cultura un poquito obsesionada, o al menos a mí. De hecho, ahora vamos a ver una serie de extractos de entrevistas que surgen de un proyecto en el que estoy ahora
a ratos cuando saco tiempo trabajando sobre el concepto y la idea de cateta para precisamente ver cómo se inserta esta idea de qué es la cultura y qué es la incultura, y además cateta en femenino desde una perspectiva de género. Cuando yo escuchaba, bueno, antes de nada, como sabéis, soy antropóloga, no soy lingüista y me falta mucho que aprender de este campo, ¿no? Yo escuchando esa idea de que el seseo, el ceseo, el jejeo desde la lingüística o no es tan relevante o no existe o no es correcto, sí que es verdad que esto tiene un impacto en la identidad, en las vidas, en la forma de ser y estar en el mundo de la gente, que es limitante dependiendo de si se sesea, cesea o jejea, porque no es lo mismo, ¿vale? Y de ahí que a las personas se le ubique en un espacio funcional o disfuncional, ¿no? Lo andaluz ya lo habéis comentado, ¿no? Se mueve también en ese espacio desde lo espectacularizante y lo reglado como si fuesen cosas reñidas. Se aceptan ciertos espacios, como por ejemplo puede ser un tablao flamenco en la Gran Vía, pero porque parece que esa forma de transmitir lo andaluz es reglada, pero sin embargo en la cotidianidad del Sacromonte sería algo espectacularizante, ¿no? Porque siempre se basa en esa línea de tener que trabajar por esa especie de anomalía social que se presenta cuando las expresiones andaluzas, las distintas expresiones andaluzas ocupan ciertos espacios, sobre todo espacios públicos o espacios de poder. Cuando lo andaluz intenta salir de la caverna y situarse en la luz. Y por supuesto, bueno, pues como hablaba el compañero Igo, hablaba de ese concepto de colonialidad, como, y esto sobre todo los feminismos andaluces lo han debatido mucho en los últimos tiempos, esta idea de lo moderno y lo cateto como forma de llegar a distintos espacios o entender el progreso dependiendo de si nos situamos desde lo andaluz o no, o qué parte cogemos y qué parte dejamos, ¿no? A mí me gusta hablar de la línea del ser y de la línea del que no se me note, ¿no? Toda la serie de ejercicios de forma más consciente o menos consciente que hacemos para que lo andaluz se note, pero no tanto, ¿no? Sobre todo, esto tiene que ver, como decía al principio, dependiendo del lugar de origen, de tu clase social y de tu género y de un montón de privilegios o no que tengas o dejes de tener, ¿no? Yo creo que esto es importante diseccionar de qué hablamos cuando hablamos del andaluz y de lo andaluz de una forma más amplia, ¿no? Entendiendo que forma parte también pues, de una estrategia geopolítica donde compartimos características con territorios del sur global, pese a ser un territorio de frontera. Somos sur de Europa, pero somos norte de África y eso opera. Yo ahora que estoy trabajando yo trabajo con mujeres migrantes que trabajan en la agricultura intensiva. Muchas de ellas ya son mujeres nacidas en pueblos como San Isidro de Níjar, El Ejido. Han ido a instituciones de educación pública en estos pueblos y, sin embargo, cuando las para la policía, lo primero que le dicen es qué bien hablas, ¿no? Ahí su andaluz, si se entiende como una cuestión a admirar, porque se mira desde esa frontera norte, desde ese territorio fronterizo, donde una persona fenotípicamente marroquí, pues no se le premia que domine un acento andaluz, ¿no? Bueno, Andalucía pues comparte esos patrones con territorio del sur global, como es un territorio productivo, un territorio de consumo, de economía extractivista, es un territorio hipermitificado y ahí los cuerpos y las vidas de las mujeres se han ensalzado de forma global como una mitificación muy sexualizada, muy accesible. Andalucía se entiende como un territorio mucho más accesible que otros territorios del Estado,
por supuesto desde una perspectiva dionisíaca, problemática, representándose siempre desde una óptica costumbrista, sospechosa y siempre en el camino del evolucionismo, porque si nosotros estamos aquí hoy debatiendo también estas cuestiones, porque entendemos, o porque desde fuera se entiende que todavía no hemos llegado y que tenemos ahí un camino, ¿no? No sabemos en qué dirección, pero que tenemos que ir recorriendo. De esta hipermitificación y con esta, digamos, transversalidad que yo entiendo lo andaluz, bueno, pues voy a poner rápidamente una serie de imágenes muy representativas para que esto se entienda, ¿no? Esta imagen se llama Revolera, es del artista onubense, aunque ha pasado la mayor parte de su vida aquí en Sevilla, Pilar Albarracín. Para mí es un icono de cómo los mitos no se pueden hacer desaparecer porque son nociones compartidas por la mayoría de la población y tienen un impacto político muy fuerte, pero sí que se pueden reubicar, ¿no?, en la arqueología de nuestro conocimiento. Para mí, desde la arte, Pilar Albarracín es una genia en cambiar de sitio aquellos pensamientos, aquellos mitos que tienen que ver con el andaluz, lo andaluz y con las mujeres andaluzas en concreto, ¿no? Bueno, esta imagen icónica de la chiquita piconera de Julio Romero de Torres, una imagen mundial que, sin embargo, pues alberga a María Teresa López, que fue la modelo que posó para esta pintura y ha sido un personaje totalmente anónimo, que fue víctima de un desahucio y que murió en el completo olvido, y esto tiene mucho que ver pues con esa mitificación y con esa espectacularización, el lugar que se nos da a la sociedad andaluza en general y a las mujeres en particular como parte de un espectáculo, pero que cuando aterriza en los territorios no es útil, ¿no? Me apetecía mucho mostrar esta imagen porque estamos en un edificio que fue un centro productivo intensivo en la antigua fábrica de tabaco, donde las mujeres tuvieron un protagonismo esencial. Ellas son las cigarreras, va por ellas, pero sin embargo lo que pasa a la historia, a la imagen en general de toda la historia de huelgas de brazos caídos, de incorporación de la salubridad, de la instalación y mejora de condiciones laborales de estas mujeres, pues Carmen de Vicens, ¿no?, que es una andaluza hipersexualizada, cuya sexualidad es el problema y la causa de todos los males que ocurren a su alrededor, pese a haber sido la ópera más representada en el mundo. Y seguramente, pues, Carmen era una cigarrera y hablaba en andaluz y tendría otras muchas facetas, igual que sus compañeras, pero de las que no conocemos. Bien, brevemente, para no copar más tiempo, voy a leer algunos extractos de entrevistas donde, a partir no de preguntar sobre una cuestión lingüística, sino desde esta percepción cultural del término cateta, pues siempre el eje lingüístico aparece, ¿no? Y aparece como máximo exponente de esta sensación de catetismo incrustado, que a mí me gusta hablar desde ahí. Ella, Almudena Castillejo, es una artista cordobesa que forma parte del colectivo Algazara, y voy a resumir la anécdota que ella cuenta porque también esto habla mucho, pues, de la realidad económica andaluza y de la polarización, ¿no? Ella veranea, como muchas andaluzas durante su adolescencia, en Torrós con una serie de personas que no son andaluces ni andaluzas, y tiene su grupo de amigos, y dice que un día de mucho levante pues empezó a decir, hostia, disculpadme que me ría porque parece que estoy escuchando el audio y fue muy simbólico, ¿no? Los tordos, los tordos, los tordos. Ella se refería a la lona que se pone entre las ventanas para que no entre el sol, ¿no? Y claro, un chaval le dice, hostia, yo estaba mirando el cielo a ver si veía los pájaros, los tordos, ¿no? Y a partir de ahí, dice, me convertí en el mono de feria y no pararon de hacerme preguntas para ver cómo pronunciaba no solamente la C, la Z y cómo la Z y cómo la entremezclaba, ¿no?, sino ya hablaba, y antes de la V, esta compañera hablaba de la G, ¿no? Hasta que ella concluye y dice que no sé ni pronunciar la G, pues mira, gilipollas, y ya. Entonces ahí ya me entendieron, ¿no? O una compañera antropóloga también de la Universidad de Córdoba, que es profesora en la asignatura de Culturas Orales Minoritarias y o Marginadas,
Y ella participa de esta investigación y propuso ese debate en clase que interpretaba al alumnado como cateto o cateta, y dice que los chicos no se pronunciaron tanto, pero que las chicas sí, sobre todo de pueblos como Pozo Blanco, Montilla, Bujalance, y que señalaban que su percepción como cateta principalmente era por el origen, por ser de pueblo y por su forma de hablar, por las palabras y la terminología que utilizaban, ¿no? O Vanessa Sánchez, limpiadora del sector de turismo en Granada, ella dice que principalmente le han hecho sentirse una cateta cuando habla, ¿no? Por no tener quizá una gramática del castellano, por meter la pata o decir palabras que a lo mejor se comentan en su barrio, pero que le han hecho sentir inferior y le han dicho directamente que es una cateta. Y para terminar, María José Sánchez de Kelly Unión Granada, ella dice que a una pila de veces le han hecho sentirse cateta en el hotel, pero no un turismo internacional, sino un turismo nacional, como ella enuncia, de Despeñaperros para arriba, porque les hablan, como ella dice, como si estuviésemos en una guardería, ¿no? Como deletreándole las palabras, en plan, mira, perdona, y que ella expresa, oye, te hago la cama, pero hablo igual que tú, soy andaluza, soy granadina, soy de La Chana y no tengo ningún problema en entenderte, ¿no? Como para la celebración de la festividad de la Cruz, las compañeras se ponían una flor en el pelo y dejaron de hacerlo porque esta anomalía se leía 3 veces más, ¿no? Con tres veces más fuerte. Si ya le hablaban despacio y las trataban con un paternalismo y una inferioridad de base, pues cuando veían algún icono que podría leerse como espectacularizante, como un adorno de una festividad concreta, pues esto aumentaba aún más. Bueno, la definición de cateta de la RAE, que la podéis consultar: tosco, ordinario, ignorante, necio, bobo, paleto, palurdo, patán, pueblerino, allá es donde yo voy. Y bueno, distintos impactos sociovitales, que por eso creo que es extremadamente urgente cargar de significado político el andaluz, porque esto produce, como hemos visto en todas las intervenciones, pues una negación, un blanqueamiento, un ocultamiento, una asimilación, pero también produce impactos como la organización, como estamos viendo en esta mesa, la respuesta y la politización lingüística, ¿no? Yo me voy a terminar con esta frase, ¿no? Catetas del mundo unido, nuevamente con Pilar Albarracín y su performance, y lo voy a dejar por aquí. Disculparme por haberme comido unos minutitos de más. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos, yo creo que un poco más de tiempo, ¿no? Hasta las 2:30 podemos tener, porque, ¿no? Bueno, porque yo creo que no nos podemos quedar aquí, vamos. Entre otras cosas porque me ha parecido magnífico, ¿no? Las aportaciones desde la experiencia, diríamos, ¿no? Que ponen sobre la mesa la realidad en la que estamos, ¿no? Pero la pregunta de la mesa es: ¿qué hacemos? ¿no? Y más allá de el sano ejercicio de la negación dialéctica que ha planteado Igor, el no, que yo creo que es fundamental para muchas cuestiones, yo creo que es importante que planteemos y veamos qué es lo que podemos hacer más allá de eso, digamos, ¿no? Y entre otras cosas, bueno, esta jornada, esta junta, tiene como eje, tiene como objetivo la profundización en la escritura, digamos, ¿no? ¿Hasta qué punto esa escritura en andaluz o esa, digamos, representación gráfica, diríamos, ¿no?, de la lengua natural andaluza es útil o no, o hasta qué punto y hasta dónde, y cómo podemos también romper prejuicios, ¿no? Porque, bueno, yo acabo de tener una conversación con un compañero en el que pues se sigue manteniendo un prejuicio sobre ¿y esto por qué? ¿Y para qué? ¿Y esto es una manera de trivializar o de frivolizar o de hacernos o querernos parecer a? Sí, todo este tipo de prejuicios siguen existiendo. Y además hay gente
no en cualquiera, sino gente que se supone o que entendemos que tiene una capacidad analítica, pues sigue. Es absolutamente sorprendente la profundidad que tienen este tipo de prejuicios en muchísima gente y especialmente en la universidad, lo cual es... entonces a mí me gustaría plantear esta cuestión. Mira, ¿por qué y para qué la escritura en andaluz, aparte de otro tipo de estrategia, otro tipo de formas para poder, diríamos, romper o empezar a romper esta situación de colonialismo total? Mira, propongo una cosa para que no sean mini conferencias, claro, ¿no? Que bueno, con independencia lo siento por el micro, pero es que rompo un poco la dinámica realmente de mesa redonda, así nos vamos dando... Apuntó una cosa con respecto a lo que tú dices. Hay una feminista negra norteamericana que tiene una frase de un ensayo del que yo parto. Las herramientas del amo no destruirán la casa del amo. Si tú no problematizas las herramientas con las que tú estás analizando la realidad, tú vas a reproducir todo eso. Las herramientas son castellanistas, las herramientas son clasistas, las herramientas son coloniales, las herramientas que analizan la realidad. Por ejemplo, en nuestros centros educativos de obligación, de escolarización obligatoria, de obligado cumplimiento. Tú tienes que llevar allí a tu chiquillo o tu chiquilla para que te lo conviertan en una burguesa, para que te lo medio castellanice y después te vuelvas para atrás y te diga que tú no hablas bien. Porque se lo ha dicho su maestro o su maestra, que es el policía, como decía que tu alumna quería ser policía. Digo, y yo pensé para mí, digo, menos mal que no quiere ser policía del lenguaje, porque son instituciones de policías del lenguaje. Policías lingüísticos, tú no hablas bien, así no se habla, no se jejea, no se cecea, y todo con herramientas, herramientas conceptuales. O sea, cuando tú vas al dentista, tú estás allí con el instrumental que tú estás pensando que lo has limpiado, ¿no? Digo, te lo has limpiado. Bien, pues eso son herramientas que vas a usar contigo, las problematizas, la han problematizado, en tanto que no estás usando un alicate, la han problematizado para poder usar herramientas adecuadas. Cuando estamos estudiando al pueblo andaluz o a cualquier pueblo oprimido, subalternizado del mundo, no estamos problematizando nuestras herramientas. Lingüísticamente no se problematizan. El sitio donde más se reproduce es en las asignaturas de lengua. Por ejemplo, para no hacer mini conferencias, que era lo que propuse no hacer, y ya me callo. Pero me podía interrumpir y decir, sí, pues al hilo de eso, pum, y me quitáis la palabra. Y la sala. Pues mira, a partir de lo que tú dices, pum, y cambia de tarjeta. Pero, y una en la que particularizo. Tú le preguntas a la gente sobre complemento directo, cómo se identifica, y en eso no te lo vas a saber responder a lo mismo. Mira, pues no me acuerdo, me suena, claro que me suena. Casi que daba el maestro allí con el complemento directo, pero sí te va a decir nivel culto, nivel vulgar. Eso lo tiene la gente súper interiorizado. Pues es el éxito del sistema. Nivel culto, nivel vulgar. Y prestigio. Eso es que tiene prestigio. Y eso se sigue reproduciendo y reproduciendo, ese clasismo como un piano. Cuando las cosas no tienen ni prestigio ni dejan de tenerlo, y menos la lengua. O sea, tendrá privilegio o no privilegio, estará privilegiado o no privilegiado. Ya me callo. Muy bien, bueno, eso, vamos a abrirlo y vamos a participar todos. Sí, para que se grabe conviene que... Somos el Ayuntamiento de Cádiz, que van a ir a hablar, a dar la queja. Esta es la de la cámara, ¿no? Esta es la de la cámara. Por romper un poco lo que decíais, la dinámica, ¿no? Y que se anime más la gente. Y responder un poco la pregunta de la mesa, ¿no? O intentar acercarnos a ella y esta duda sobre, oye, esto de intentar escribir andaluz o de escribir andaluz, ¿qué pasa? Que ahora de pronto vamos a colonizar todo, vamos a cambiar, nos vamos a convertir en policía o tal. Y a mí me gusta tomarlo más desde un punto de vista táctico, estratégico. Es que la gente, cuando tú le dices que algo se escribe, ya no es vulgar, ahora es culto. Bueno, pues... Es como un boomerang, pues ahora te lo vuelvo en contra. O sea, la gente te empieza a tomar en serio
Empiezan a poner en valor una lengua cuando está escrito. Bueno, pues yo la voy a escribir para que tú, que no tienes oídos, empieces a considerar esto, ¿no? Y entonces, por aquello de qué hacemos y cómo se rompen las cosas, a mí sí que me parece útil, aunque tengamos que ser muy conscientes o tener que estar con la atención alerta para no reproducir cosas o no tener ese tipo de problemas, a mí en ese sentido, pues creo que responder a la pregunta creo que es útil y es práctico, ¿no? Y creo que a veces cuando pensamos en el mundo ideal y en lo que nos gustaría, nos tendemos a imaginar el último estadio y lo que nos gustaría tener allí, pero para llegar ahí hay que pasar por muchas fases. Y a lo mejor esa fase es necesaria porque como todavía la dinámica le va a costar muchos años de cambiar, pues ahora mismo yo creo que el paso necesario, el paso coherente entra por ahí. Y una pequeña anécdota también, porque me ha gustado mucho tu intervención y por pensar temas de interseccionalidad y tal. No me acuerdo del nombre, pero hay un humorista negro que es de Algeciras y es muy gracioso, no me acuerdo del nombre, la verdad. ¿Cómo? Y el otro día vi un vídeo sobre él y claro, él siempre se queja de que la gente, claro, no se espera que sea negro y a lo mejor lo escucha hablar y habla de Algeciras. Quería alquilar una casa. El de la casa es otro, pero este fue muy gracioso porque le estaban preguntando y claro, y ya en un momento dado que alguien le dijo, pero claro, tú no eres negro, que eres andaluz, negro, y dijo él, elige porque quiere que te discrimine, ¿sabes? Te discrimino por negro, te discrimino por andaluz, pero si me ponen las dos cosas ya no sé. Por aquello de traer lo que muchas veces se ha dicho aquí, tomémonos en serio la discriminación, que es una discriminación tan importante como otra, en la que a veces creo que no nos insultamos lo suficiente. ¿Cuántas veces? O sea, una cosa es usarlo para posicionarnos y decir voy a hacer un acto político, ¿no?, de mi intervención y demás, pero ¿cuántas veces en una conversación cosas sobre otras discriminaciones tú no las darías por válidas o no pasarías por encima de ellas y darías un golpe en la mesa y te quitarías? Y cuando ha pasado esto, pues no genera un conflicto, ¿sabes? Pues todavía nos falta esa potestad de sentirnos insultados de verdad ante una discriminación del mismo nivel o tan importante como la. Muy bien. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, sí. Venga, sí. ¿Alguna? Venga, encima, ¿no? ¿Conmigo? Sí, sobre todo por la cámara. Empieza a hablar. Gracias al árbitro. Que tanto nos ha ayudado. Yo con este tipo de cosas y además reuniendo también es importante lo de las herramientas del amo. Me dice, no, porque es que con este tipo de cosas, escribí andaluz, vamos a trivializar, no sé cuánto. Yo siempre propongo un sintagma nominal que es un verso hexasílabo con un hemistiquio en medio, ¿ves? El coño tu prima. Directamente. Sí, que no sé qué era, el coño tu prima. Esto, porque claro, tú estás asumiendo efectivamente las herramientas, ¿no? Es que, y claro, por ejemplo, lo de la cateto, es que sale el señor que supone que era el máximo especialista en el estudio del andaluz de edad, y cuando se plantea que como bien esto lo ha analizado Igor, que cuando se dice que en el telediario no se puede dar parte de guerra de Kosovo, bueno, en la época, o no se pueden transmitir las noticias importantes en andaluz, porque es que todavía no se han enterado, es que esto exige unos principios uniformados, no sé qué, no sé cuánto, y no es el mismo andaluz, el mismo de Almería, que el de Adra, que el mismo de Ayamonte y no sé qué. Una estupidez supina. Claro. Manuel Alvar. Y este señor, sí, no he dicho el nombre, pero... Sí, pero a mí me gusta decirlo. Sí. Claro. Tú lo haces con mucho arte, pero tú lo haces con mucho arte. Yo tengo, por el autobombo, tengo un artículo académico publicado que ignorantes, paletos y plebeyos, porque decía este hombre, pero es que, dice, quienes postulan tal ocurrencia son de una ignorancia agresiva. Dice, ¿renunciar a qué? Diciendo, renunciar a andar, ¿no? ¿Renunciar a qué? A la paletería, a la plebeyez, y volvemos otra vez a la etimología de los vocablos, ¿no? O sea, volvemos a la cuestión de clase social. O sea, que tú eres un paleto y eres un plebeyo. O sea, no eres un noble, eres un vulgar villano, ¿no? Y claro, hay que rebatir todo esto, porque ha salido el nombre, bueno, lo voy a decir también, de Joaquín Durán, ¿no? El que has mencionado tú, que era el director general, ¿no?, de la RTVA, ¿no?, de Canal Sur. La CEA le envió una carta hace tiempo, ¿no?, con motivo de toda la polémica mediática que se generó a raíz del trabajo que hizo Juan de la traducción al andaluz del Principito, ¿no? Dice, claro,
se le propuso desde la CEA y se le envió una misiva al señor director general por entonces de Canal Sur, para que se hiciera un debate entre, bueno, todas estas personas que están diciendo que esto es una estupidez, que se está trivializando, que esto es una parodia, que esto es un chiste, no sé de cuánto, bueno, pues que expongan sus argumentos y que nosotros expongamos los nuestros y a ver que la gente decida libremente si lo que estamos diciendo son estupideces o tiene algo de verdad. Claro. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos con el andaluz? Pues en cada momento rebatir todo esto y negarnos, o sea, con ese síntoma nominal que he empleado, con cualquier otro, porque esta gente funcionan por repetición. O sea, esto en propaganda política se llama la regla de orquestación. Básicamente, todo esto que se ha dicho del famoso ministro de propaganda nazi, ¿no? De Joseph Goebbels, que, bueno, que él lo cogió del sobrinito político de Freud, pero bueno, que es de repetir machaconamente una cosa 1.000 millones de veces hasta que se convierta en verdad. Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Negarse en todo momento y como dice Diego, no asumir el discurso y los conceptos del enemigo. Digo, como tenemos el enemigo dentro, ¿no? Pues no, señor, mira, el andaluz ni es económico, ni economiza las palabras, en todas las lenguas o dialectos, variedades del mundo, como se quiera llamar, hay acortamientos, porque claro, eso es la otra derivada, porque si nosotros asumimos para defender el andaluz, que es que somos más guay porque economizamos. Con lo dado que somos a hablar. Con lo vagos que somos. Con lo dado que somos a hablar. Pero daos a hablar. Claro. Una profusión discursiva. Exacto. No, mire usted, es que en el inglés hay apóstrofes, no, son contracciones. En el portugués hay contracciones de preposiciones y artículos. O sea, esto está en todos lados. No es como había dicho alguien que es que aquí vienen todos los filólogos de toda Europa a estudiar el andaluz porque es un caso excepcional en el que esto está constantemente cambiando en ebullición con la Becrem y no sé cuántos, ¿no? Es una forma de hablar como cualquier otra. Entonces, hay que negarnos a asumir todo esto. No, es que, bueno, en fin, la idea es en todo momento decir que no, que esto es mentira, pero claro, una vez que hemos tomar conciencia, ¿no? Primero tomar conciencia y luego no pasarle ni una, ¿no? Lo que pasa es que todo es más cutre de lo que parece, porque en Canal Sur una vez me hicieron una entrevista, había conducido desde Madrid, iba a Coria, del Río a... después de haber dado mi clase allí, me paré ahí para que me hicieran la entrevista y el locutor se puso a discutir conmigo para decirme, hombre, pero no es lo mismo como se habla en Almería que como se habla en Huelva. Entonces, estos son hablas andaluzas, tal y cual, y está el español, es que me lo iba a ir y digo, vamos a ver, que no es lo mismo como se habla en Huelva que como se habla en Burgos. ¿Cómo me va a decir que...? Pero el locutor discutiendo, el locutor de Canal Sur, un programa que se llama no sé qué, de cultura o algo así, que echan a las 3 de la tarde, dentro de un ratillo, voy a estar ahí preparando el programa, de lunes a viernes, en Andalucía Información. Y entonces, el mismo que está ahí, que se pone a discutir, que estaba entrevistando a un profesor de universidad, experto, no sé qué, lo había presentado, de igual, fuera yo, fuera otro, se lo pone un experto, igual, un experto en tsunami, ¿no? Llama a un catedrático de geología, experto en tsunami. Y se pone a discutir, porque no está de acuerdo con el tipo de arena que tiene la playa, que si es blanca o es parecida a la de Málaga. Cutre. Y con esta cuestión lingüística, pues todo es más cutre de lo que parece. Un colonialismo... ¿cómo acabamos con él? ¿Qué podemos hacer con el andaluz? Que es la pregunta inicial. Pues tomándonos las herramientas, las personas que tenemos que estudiar, primero problematizando los libros. Manuel me manda cada cosa que ve. Yo creo que lo hace también como catarsis, porque yo lo veo. Bueno, había levantado la palabra. Sí. Brevemente, por aterrizar un poquito la pregunta que Javier ha retomado, ¿no? La escritura, ¿no? ¿Qué pasa o cómo hacemos? Antes, esta mañana, bueno, como que aterrizando otra vez a qué impactos tiene el andaluz en las vidas, cuerpos y formas de relacionarse de las personas y cómo les afecta positiva, negativamente a los espacios que pueden ocupar y sobre todo a los que no, ¿no? Y pensando desde esta visión más comunitaria, yo creo que no hay que desprestigiar, o sea, ¿no? Como que estamos muy enfocados en la escritura no es tan importante, ojo, cuidado.
no es tan importante para quien sabe escribir. Para la persona que no sabe escribir, a lo mejor tiene un poquito de importancia y de preocupación porque es un reto y un desafío constante y continuo, ¿no? Igual que las formas de expresión, las formas de escritura, yo he crecido rodeada de gente muerta de miedo y preguntando constantemente a las niñas que sí habíamos ido al colegio si una palabra se escribía con H o con C o con J o con tilde, con acento o sin acento, ¿no? Entonces, normalizar, aterrizar, contar con materiales, personas, recursos que igualen, ¿no? o que asemejen un poquito más y naturalicen un poquito más y creen un ambiente más amable y más ameno a las formas de hablar, a las formas de escribir y relajaría esa tensión tan peligrosa y tan desafiante, sobre todo en contextos. Yo esto lo viví mucho, aunque la conciencia te llega después, en contextos pues, de pequeños negocios, de negocios familiares, de negocios del pueblo, cuando se enfrenta a clientela de fuera, ¿no? Ese terror a coger el teléfono o a escribir una factura por los errores gramaticales y fonéticos que la persona cree que puede estar cometiendo. Lancé, y con esto voy a terminar porque lo interesante es que la gente del público pueda participar también, lancé una pregunta en redes sociales para la mesa que íbamos a tener hoy, bueno, pues preguntándole a la gente también un poquito por qué creen que sería importante, ¿no? Y varias chicas universitarias, alumnas, decían que le hubiese encantado pues tener alguna materia que trabaje, que problematice o que enuncie esta temática en los colegios y en las universidades, y que a día de hoy eso es un oasis, no fuera de Andalucía, sino dentro de Andalucía. Y una chica contestó que sería una oportunidad pues para saber un poco más de la forma de hablar y de escribir de sus ancestras, ¿no? A la hora de recuperar pues transformaciones que se han ido dando en la gramática y que a día de hoy pues se han perdido, ¿no? Como un ejercicio también de memoria colectiva. Yo creo que se puede leer desde distintos prismas y que eso tiene que ponerlo en el centro y olvidarnos de que esto es un esencialismo que nos provoca risa porque no la tiene, ¿no? Yo creo que un ejercicio de urgencia y de justicia. Mira, la escritura, yo la firma de la universidad, con el profesor de la universidad, la tengo hecha con el estándar para el andaluz, pues lo metí en el transcriptor y tal, y la tengo ahí puesta. Eso institucionaliza desde una institución colonial usar herramientas. Pues por ahí también se puede empezar. Si quiere venir por aquí. Pero de la cámara se lo llevo yo. Yo vengo hablando de los orígenes, que también habla de los orígenes. Pero del campo de periferizar desde hace muchos años aquí en Sevilla, escribía la mujer. Dentro de las cosas que me han ocupado en la investigación independiente, que no me pagan nómina de una universidad, solo por algunas concretas, en la Universidad Pablo de Olavide. De las cosas que me ocupaban venían en el ámbito de la sociolingüística, la política lingüística y la plurilingüística, ¿no? La intersección entre la lengua y el derecho. Que es una de las cosas que tenemos a través de las respuestas de la mesa, ¿no? Respeto, el no, es decir, no, es importante y demás, pero la intersección justo con el derecho y con la ley quizás es lo que menos se habla aquí. De todas formas, como no quería, no vengo a aportar desde ahí, sí me importa mucho rescatar la idea de las herramientas que planteaba, admiro muchísimo la trayectoria, aplaudo como una loca la organización de esta jornada, el programa que se ha planteado y cómo se ha planteado, que es una lucha parte de los derechos lingüísticos como que se haya abordado. Me importaba la idea de, creo que todos aquí estamos de acuerdo en que lo preguntara cada cosa, porque estamos de acuerdo en que sí que es necesario y que merece la pena. El tema de las herramientas. Y justo que has mencionado la herramienta del transcriptor del andaluz, del andaluz, ¿no? Que encima están aquí, pues, es como una fantasía en la que veo un mundo paralelo en el que yo me muevo y todo el tiempo está superado cuando se habla de lo que está pasando fuera, digo, pero la gente no sabe
que tenemos un transcriptor, que hay gente tatuándose en andaluz, que, ¿no? Haciendo arte, ¿no? Reivindicando el cátedra del feminismo vital, de verdad, eso es la historia. A mí me importa mucho sobre esta cuestión de las herramientas, la intervención, la entrevista. Me ha gustado mucho que en el enlace de la CEA viniera la entrevista a Juan Porra, ¿no? Que también vengo siguiendo mucho tiempo y también admiro, porque creo que hay una pregunta que es cómo y qué herramientas. La cuestión técnica, si hay algo privilegiado hoy en día en la sociedad y que es ecocida también por sí es la tecnología, pero al mismo tiempo la tecnología nos plantea que yo, una cosa que quiero traducir, tengo las andaluz, ahora mismo que traducirlo, transcribirlo a los andaluz, ¿no? Y que el llevar las notas ahora me requiere un ejercicio que después de este enriquecedorísimo mañana, súper enriquecedora la mañana, me llevo la tarea de aplicarme el cuento a mí misma y quizás ponerme y pararme un poco más a beber y a revisar mi propio proceso a la hora de usar herramientas en la cocina de gestión del salud y tomarme el tiempo de ver cuáles son estas propuestas. Eso es lo que yo me llevo y que os devuelvo dando muchísimas gracias a todos los que habéis avanzado tanto. Y os planteo también a la misma pregunta, cada vez que yo leo, claro, desde mi prima, ¿vale? Recuerdo sociolingüística, política lingüística, plurilingüística. Que hay cierto como miedo de politización lingüística en los grupos si es que eso es posible. Para mí es inviable. La lengua política, es decir, no hay otra cosa. Y si no debemos, o sea, si en este ejercicio en el que estamos avanzando, no deberíamos, el hecho de nombrar la politización como algo negativo, que nos aparta, no sé si no nos hace más mainstream, no sé cuál es el problema de utilizar otras comunidades del Estado español, de otras naciones históricas que ya llevan años avanzados, ¿no? Y ahora de retroceso también, siempre en pugna con esto. Yo, insisto, vengo de un territorio que encima tenemos una potencia colonial, no militar, establecida en Gibraltar. No es casualidad, creo, que en el español las dos bases de la OTAN estén en Madrid, una en Andalucía y la otra en Valencia, pero los territorios nacionales históricos no hay ninguna. Si no tenemos que ampliar la mirada y dejar de tener cierto, parece que miedo, como yo interpreto a cómo me llevo a politizar la lengua porque la lengua es política. Absolutamente. Muy bien. Por ahí había alguna palabra más, ¿no? Y Javier también quería decir. Javier. Yo lo que quiero comentar no es tanto una respuesta porque me supera, mi capacidad no alcanza el nivel de lo que lo único que puedo contar es qué hago yo, ¿no? De hecho, para, digamos así, de todos los impuestos negativos que recibimos y en dónde me he enganchado y lo que he hecho es buscar a personas concretas que sí tienen una actitud, digamos, alegre, positiva, ante tanta banderilla, ante tanto pensarte, y yo lo he encontrado pues, con Juan Carlos Rego, con Paco Gómez, un chaval joven que va en esta línea, y digamos de manera natural y no predeterminada, pues lo busco, veo esto, de dónde proviene, quién era su padre, qué es esto, y curiosamente va descubriendo una cosa muy sencilla, muy de debate de lo que es la calle, muy lo que es realmente el habla y el sentimiento, y a mí me sirve. Sí, yo cuando descubro una frase que me alivia y que hunde todo un gran discurso, va a la línea de flotación. Por eso digo, para mí es mi propia herramienta, mi propia búsqueda, porque he sido una persona muy política y estoy cansado. Y no digo que no haya aprendido el que va muchísimo. Y una persona que la ideología, pues la lleva mucho, dedica mucho tiempo, pero
me recuerda además a la por ejemplo, ahora estudio gente que analiza la religión, pero de una manera que yo nunca jamás la había leído y me parece que aprendo más. Todo este cuestionamiento, de que incluso lo que utilizamos, es decir, como herramienta, yo he utilizado ya una serie de herramientas y también me gusta. No estoy en contra y me encanta la buena utilización que he escuchado hoy. Esta crítica que yo también he adquirido claramente por eso me he ido a buscar. Quisiera dar por Gracias. Javier, y allí también, ¿no? Cuando quieras. venga. Yo creo que contestar a la pregunta de qué hacemos con el andaluz, ¿no? Que creo que la pregunta que sobre cuál somos capaces, porque no tenemos, no, hay que profundizar mucho, pero yo creo que para responder esa pregunta, en las intervenciones hay que hablar de un concepto que es la andaluzofobia, que se ha dicho poco, pero yo creo que es fundamental, que es un régimen de poder, de dominación, de presión cultural, que baja la autoestima y nos quita la capacidad de autorrepresentarnos para que aceptemos trabajos de mierda, un capitalismo español que necesita 100 millones de andaluces, un capitalismo que sin nosotros se desplomaría mañana, ¿no? Entonces hay que desterritorializar, arrancar la identidad, arrancar la lengua, arrancar todas las medidas que autorrepresentarnos para que estemos haciendo trabajo por lo que estamos haciendo, que es una posición, digamos, de color interno dentro del Estado español. Dicho esto, el concepto de andaluzofobia he caído porque todas las intervenciones que hacemos son vivenciales, son testimoniales, ¿no? Estamos en un momento de curación, casi de sanación, de que ha pasado esto, estamos en un momento colectivo de reconocer que hay algo que no sufrir y que no entendemos bien de qué se trata, ¿no? Yo creo que estamos además en un momento de, si la transición, digamos, la transición es un momento de también cultural, ¿no? Un momento también de la subcultural, en la transición también lo fue, y se crea la autonomía. La diferencia entre la autonomía andaluza y todas las demás es que todas las demás tienen un derecho lingüístico como política pública. Valencia, en Cataluña, en Euskadi, en Galicia, que fue lo que cortó la dictadura con una nueva era cultural de esos países, ¿no? En el caso andaluz, nuestra autonomía fue inacabada. Ni repartió tierra, ni repartió cultura, ni repartió economía, ni repartió nada. Y esa opción, yo creo que, aparte una parte de los andaluces, el turismo más duro, más nacional, y los que seguimos siendo andaluces, nos vemos sin herramientas y con una nueva necesidad. Y yo creo que en la escritura andaluza, o sea, ¿qué hacemos con el andaluz? Yo creo que lo fundamental es considerarlo parte de un proyecto político, totalmente político, como el sindicalismo, como otra militante política. Quiero agradecer a Juan Porras, que siempre muchos lo seguimos desde ya una década, es un militante de la lengua y que hace esto. Yo nunca le he venido, pero me di cuenta que los que estamos aquí que trabajamos en la universidad apenas hemos escrito en andaluz, apenas hemos entrado en el debate sobre el andaluz, los que hemos escrito 4 o 5 artículos al año, no sé cuántos libros, que nos digan carreras, que nos digan esencialistas, que nos digan de todo eso, cuál es nuestra parte, que no hemos hecho aparte de nosotros, ¿no? Yo creo que tenemos que pasar de ese momento moral, ¿no? De creer que por ser unas personas que nos van a insultar, de que el problema es que hay que ser una gente. No, el problema es que hay un régimen de poder que no nos lo digan los pies. Yo trabajo solamente por tener este acento ya es enemigo de que yo viva. Porque es un régimen de poder. Porque él es la fundadora del médico de familia. Y aunque sea buena gente, es el paternalismo. Entonces, yo creo que el andaluz hay que dar un paso más allá y entender que el proceso de profundización de la conciencia. Porque reconociendo la historia del andaluz, y eso digamos, y al igual que las mujeres afroamericanas intentaron el concepto de interseccionalidad, eso las mujeres andaluzas, las feministas andaluzas, dentro de todo la un régimen de poder. Yo creo que estamos en un momento de repliegue, digamos, ¿no? De más españolismo, que vemos ahora ser de derecha y ser también ¿no? Yo creo que tenemos que dar un paso adelante todos y considerar que la representación en términos escritos tiene que acompañar por otro. Yo creo que la pregunta ¿qué hacemos con el andaluz? Yo creo que hay que tomarse en serio, porque hay que viene detrás que estaría dispuesta. Yo creo que los que estamos en la universidad, los que estamos, tenemos que comprometernos seriamente con. Bien, y hay una. Y vamos a ir cerrando, si os parece, ¿no? Para tener una última.
bueno, me llamo Oscar Rodríguez y bueno, pues yo escribo en Andaluz, que no es de Andaluz, sino de Monforte. Y ha sido hacerlo, también agradecértelo, porque yo para el 2018 yo escribo poesía y tenía dudas de cómo escribir una palabra y a través de las ideas y ya bueno, pues me abrí un mundo porque yo siempre digo que los poemas más auténticos que escribo son los que escribo en andaluz. Estoy aprendiendo, yo paso muchas veces los poemas a Juan y me lo paso y le digo cómo lo ve y luego resulta que lo voy a mirar y claro, yo también lo escucho poesía y cuando yo escucho la cosa me di cuenta, digo, bueno, me doy cuenta de esto. Poco a poco estoy entendiendo lo que soy. Sí, quizás escribir andaluz puede ser una reivindicación política, pero creo que lo primero es una reivindicación de amor. Cuando uno ama lo que tiene y lo que siente y se conoce, como no nos conocemos, somos desconocidos. Yo no me conozco, pero lo mismo que no conocemos esta historia en Andalucía, porque también es capaz, tampoco cuando escuchamos en la radio, escuchamos en la televisión, alguien que habla andaluz, aparte de que no están, no son andaluces los fundamentales, no lo reconocemos. Y entonces, ¿cómo fue? Conforme he ido poco a poco aprendiendo y me he quedado camino regular, yo noto que mi cuestión es más sincera, más pura, porque realmente es lo que yo soy, es lo que yo siento decir y con las palabras que yo vivo. No con las palabras como han antes, con las palabras que me imponen. Entonces, lo más importante que he hecho en este acto es un acto de amor y de coherencia. Estas son dos palabras totalmente opuestas y no tienen nada que ver porque y bueno, totalmente opuestas, pero en esta dicotomía vivimos, en esta incoherencia de que hablamos de una forma, escribimos de otra, y yo como siempre digo que yo hablo como siento. Entonces, es una forma de estas dos palabras y sé, es un acto de amor hacia nosotros mismos, a nuestra cultura, a nuestros padres, a nuestros abuelos, y también es un acto de coherencia. Yo no soy filóloga, ni no, bueno, yo de hecho, mi trabajo es empresario, vendo colchones, ponerle y almohadas, pero no tengo ningún problema porque a mí nunca me han dicho nadie que no diga colchón que lo diga una gente. Entonces, quizás como no me han dicho, como antes han periodo de espalda, como yo por ejemplo para vender y nunca a mí nadie me ha dicho, oye, dilo bien porque ahora tengo esta suerte que no me ha dado el tiempo de que este otro momento se corta un poco nadie me ha dicho, mira, yo siempre estoy me da la gana. Quizás cuando me ha llegado a lo de andaluz, pues estoy haciendo lo que me da la gana porque quizás yo siempre he sido la dueña de mí misma y entonces me he dado cuenta de que al final ha sido una experiencia mía de andaluz y es lo que me da la gana. Esa es lo que me da la gana. Y lo que nos da la gana es lo que sentimos, lo que vivimos y lo que amamos. Y bueno, que sea muy poético, pero bueno, que ya creo que sea. Muy bien. No, es lo que puedo decir de lo que siento. Muchas gracias. Bueno, me parece una última palabra, ¿no? Cortita y y estamos contigo también, ¿no? La voz que hay que va para acá, por ejemplo, andaluz, otra en particular porque lo conozco realmente y sé la batalla que lleva. Y creo que en la gente joven hay un poco de conciencia y los defectos en una cosa que a lo mejor no tiene mucha importancia, pero últimamente veo mucha lluvia. Todas las zonas, por lo menos del país, llenas de frases de andaluz. Están todas llenas de... ¿Que se acaba de ir con la mochila? Ese es uno de los que no. No se puede decir. Pues yo lo digo todo, Es que tengo la ingenuidad onubense. Pero no hay ningún policía aquí. Tiene que dar fruto en algún momento. Si no lo está dando todavía, vamos a tener que decir, porque es evidente que la lengua es una parte importantísima de la identidad de un pueblo. Y nadie va a negar que el pueblo andaluz es un pueblo.
Entonces, creo que sí, que vale la pena la batalla. Totalmente. Bueno, y que se me había no a Paco y cerramos. Pero quiero contestar a Javier, porque este debate que tú has planteado, como tenemos, y yo insisto, por supuesto que la lengua es política, pero una cosa es hacer política lingüística, otra cosa es hacer política partidista. Si queremos que no podemos hacer la partidista. Bueno, vale, es que yo he visto los años que vamos. Siempre hemos visto partidos que han querido, desde la época de que también quiso meter a, no me acuerdo de qué partido era, como lengua nacional, yo creo que hay más despacito y más despacito. Para no molestar. Para que el caso más transversal, pues tiene, no sé, politizada en ese sentido, claro, no avanzaría. Ya, no, porque bueno, No me acuerdo de qué decir. que si no, creo que ya no avanzaría si la mezclamos con temas más fáciles. Muy bien. Bueno, si os parece, desde la mesa alguna cosa así puntual y cerramos, si os parece. Bueno, a mí me ha encantado conocer la experiencia de la compañera poeta. Estoy deseando de leerte y me encanta que digas corchones y almohadas, porque es como se tiene que decir, porque es como se dice, punto y pelota. No vamos a entrar en discusión. Pero se te ha escapado un poquito de ese que no se me note en un momento de decir, perdonadme que hable así, que yo no soy lingüista, ¿no? Y Javier hablaba de andaluzofobia. A mí me gusta mucho hablar de la peligrosidad de la intraandaluzofobia, que yo creo que esa es más grave también, ¿no? La que se da desde dentro. Quizá yo, como mujer expatriante, pues la sufrí un montón, ¿no? Pero de un pueblo a otro, de kilómetros. Entonces, al escucharte, digo, ay, ¿no? Ese, perdonadme que hable así, pero no soy lingüista. Es la colaboración, que a lo mejor hay una forma técnica, yo no entiendo Tú has hablado de una forma espectacular. Yo hablo de una forma de escribir a lo mejor no tal que mucho me cada con ustedes, más técnico, yo lo hago como más como pueblo, ¿entiendes? Todavía no se hace la llamada, entonces de otra forma, pero no personalmente en el sentido sino que es lo que a lo mejor estoy haciendo de forma técnica, la primera Mónica dice, siempre algo que al final lo que tenemos poesía, siempre tenemos nota. Compañera, que nos ha demostrado que el lenguaje técnico tenga mejor capacidad para expresar la realidad. Totalmente. Y es probable que aquí todo el mundo aplaude cuando tú has hablado, porque hay cosas que expresar de manera metafórica y con otro lenguaje recogen más realidad. Claro. Y nos hemos sentido que tu manera de hablar reflejaba más realidad. Totalmente. Por eso nos hemos sentido también. Muy bien. Venga. Pues ya está aquí el micrófono. Sí, el micrófono, y lo vamos pasando para allá. Vamos a ir a tomar ya algo, pero vamos a decir una última palabrita, que lo de las lenguas políticas y demás. Mira, el Estado español tiene una constitución donde pone que es un Estado de derecho, que tal, que no se puede discriminar. Eso que se lo digan a una persona andaluza, a cualquier persona andaluza, eso no va a discriminar. Eso es ilegal en el Estado español. En el Estado español te pueden no dar un trabajo y decirte en toda tu cara, no te lo doy porque tú eres andaluz. Te pueden decir en una universidad pública, a mí me lo han dicho en mi cara, profesores de lingüística. No voy a dar los nombres porque no son famosos, o sea, era Pepito, ¿vale? En toda mi cara. Me dice, bueno, ya estás aquí, ya tienes que dejar de hablar. ¿De hablar de qué? Yo lo que tengo que tener es competencia al interior. Si voy a vender colchones, tengo que saber de colchones.
Si voy a dar fonética, que tengo que saber de fonética. Si voy a hablar de tsunami, tengo que saber de tsunami. Es competencia. No es, da igual cómo lo pronuncie. Si soy de Burgos, no me pasará en la boquita, es que soy de Burgos. Si soy de Huelva, es que no me pasará en la boquita. Entonces, cuanto más eso, pues más he empezado a CCA y más he empezado a GGA, incluso dando las clases. ¿Vale? Más como actos políticos, ya por coraje. Y además, inspirado en Juan, que yo lo escuchaba hablando, digo, eso es lo que hay que hacer. Pero que el Estado español, por lo de la política, ¿no?, que también apelaba a la compañera, además el grupo de investigación que yo dirijo se llama Derecho Sociolingüístico, que está en uno de los logos, la palabra logo, de este encuentro. Incumple sistemáticamente. Así que, y decir que el capitalismo es opresivo, vamos, eso es, que diga que no, es porque vive en un privilegio como un castillo. O porque está colonizado hasta tal punto que vamos a invisibilizar sus condiciones. Si no tomamos conciencia de que, y además respondiendo al propio Estado, que tú no eres un Estado de derecho, tú no eres un Estado democrático, no eres un Estado democrático por muchas cuestiones, que empezamos a poner cuestiones aquí y nos llevamos aquí hasta el 2027 hablando de todas las cuestiones y más allá, como Buzz Lightyear. Pero con la cuestión lingüística del andaluz, para nada. Por el propio sistema escolar, tú coges el BOE y el BOJA, que es tu segundo nombre, ¿no? BOJA. Tú coges el BOE y el BOJA, y con respecto a cómo se tienen que dar cómo tiene que ser el sistema educativo, cumpliendo totalmente el propio estatuto de esta universidad, de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad de Huelva, de la que sea. Te dice que no se puede discriminar, que si la paz de los pueblos, que si el no sé qué, que si el no sé cuánto. Y después te tienes a los profesores, empezando por el derecho, a la luz, porque yo hago trabajo de campo nada. Dice, el profesor no me deja hablar en andaluz, el profesor me dice que así no, me llama catet, lo que has puesto. Si jeje, así cecea, que no le pasa nada por ceder al monte, que tú por ceder de los remedios no eres mejor que el que viene de yo qué sé, de Bea, provincia de Huelva. Muy bien. Desde el punto de vista... Estoy llamando ignorante al profesor. Con el sintagma, ¿cómo era? Que me ha hecho mucha gracia. Pero ¿cómo lo ha anunciado? Que parece que iba a decir otra cosa. Un hexasílabo con hemistiquio en medio. El coño tu prima. Telegráfico. No, hombre, después de... ¿Se oye más o menos? Sí. Que después de todo este cúmulo de agravios y de lamentaciones y denuncias, nos vamos a comer ya. Hombre, yo quiero que acabemos con un dato positivo. Telegráfico. Radio Nacional de España, sección de cultura, un periodista ceceando, entre comillas, no lo entendemos, ¿no? Compañeros míos de lengua que me llevo al nono de la charla del Día de Andaluz y ya no me reaccionan negativamente y tienen interés. O sea, que esta gente del discurso que poco a poco se va replegando un poquito. Ya las barbaridades que decía antes, esto es una chorrada, esta persona no debería estar dando clase en la universidad, ya se están echando para atrás. En definitiva, que estamos ganando. A comer.